Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner, un nuevo sábado, un nuevo informe económico de la mano de Sebastián Ricardi. Hola Seba. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo andás? Bienvenido a los sábados nuevamente. Así que aquí estamos para compartir unos minutos con, con información y podemos decir que esta semana la novedad es que no hubo novedades, ¿no? Porque esto a veces uno lo compara como con un partido de fútbol, ¿no? O sea, si vos estás ganando 3 o 4-0 o 4-1, no necesitas que haya novedades, porque la inercia propia te va a llevar al resultado favorable al finalizar el partido. Ahora, Argentina venía, digamos, perdiendo casi por goleada, hizo un gol hace 10 días aproximadamente con lo que fue el acuerdo en principio de la deuda, entonces bajo legislación extranjera, y claro, esta semana era el momento para aprovechar ese empuje, pero sobre todo porque podemos decir que está 3-1 abajo Argentina. Dos goles que son abajo, uno, la crisis sanitaria, el segundo, digamos, la crisis fiscal y monetaria que van de la mano. Bueno, la cuestión es que los mercados se quedaron esperando, después lo decíamos, te acuerdas en el live de la semana pasada, se quedaron esperando una segunda jugada de Argentina, y no solamente no hubo hasta ahora un empuje por estos lados, por estos dos factores de desequilibrio, sino que ni siquiera Argentina presentó en todos estos días, después del acuerdo de palabra con los bonistas, no hizo la oferta formal en Estados Unidos. Recordemos que el 24, el lunes de la otra semana, vence y es probable que se prorrogue unos días más porque se espera que entre el martes o miércoles de la próxima semana finalmente ocurra la presentación formal para que, si hay acuerdo global, se emitan los bonos el 4 de septiembre. Y en esto de qué pasa cuando no hay novedades, me gustaría arrancar con con un ejemplo y el contraejemplo de este, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a nivel internacional, fíjate que tampoco hubo grandes noticias, sin embargo vemos una hoja en verde, ¿no? O sea, el S&P 500 está a solamente $13 de su máximo histórico, cerró con más de medio punto de alza en la semana. Lo bueno de esto, para desestimar un poquito la burbuja de las empresas tecnológicas, es que subieron más las acciones de las empresas, llamémosle más pesadas, las que tienen que ver con la actividad real, turismo, ¿sí? Industria y demás, y bajaron un poco las tecnológicas, lo cual es un aspecto positivo para lo que se ve a futuro de la salida de la pandemia, y vemos que el real apenas se apreció. Eso también es buena noticia. El petróleo subió un poco más en el WTI que en el Brent, pero también es favorable sin grandes novedades. Por el contrario, a nivel local, la falta de movimientos de parte del gobierno que hizo, se desplomó todo. Vemos el Merval en pesos, el Merval en dólares, medido con el contado con liqui. Las acciones en Nueva York cayeron hasta 2 dígitos. Y el riesgo país, que tendría que estar volando, los bonos cayeron entre 1 y 2 puntos en la semana. Esto se provoca como a contrapartida de la falta de nuevas decisiones que esperaba el mercado para ver las nuevas jugadas del gobierno. Pero Seba, entonces, como resumen inicial, si vos me tenés que decir a qué se debe o cuál es la explicación de los números rojos de esta semana en Argentina, es principalmente por la inacción eh, del gobierno en cuanto a tomar medidas tras el impulso logrado con el cierre del acuerdo. Exactamente, ese es el resumen. ¿Por qué? Porque como los desfasajes son muy grandes, y ahora hoy también vamos a tocar el tema de las reservas, como tenés un desfasaje grande, lo que te está pidiendo cualquier agente de mercado, el que invierte su plata y su plata va a valer más o va a valer menos de acuerdo a las decisiones del gobierno, es que apuntes ese famoso plan que se le reclama desde, ya podemos decir, hace un año, que es cuando ganó las PASO y se supo principalmente que iba a ser el Frente de Todos quien gobernaría la Argentina por los siguientes 4 años. Las dos novedades que sí hubo en cuanto a datos oficiales esta semana, pero que son obviamente sobre fotos del pasado, estuvieron en la capacidad instalada y que se utilizó en la industria. Fue un buen dato el de junio de 2020, aunque hubo una caída respecto a junio del 19, hubo una buena mejora respecto a mayo y terminó, como ven aquí en pantalla, en el nivel general, el 53,3%. Se acuerda que estaba por debajo del 45% hace 2 meses, entonces el alza fue positiva. Habrá que ver a partir de julio, cuando se empezó a intensificar la crisis sanitaria. Y déjame decir, justamente esto tiene que ver la inacción también con lo que fue la declaración de Alberto Fernández
ayer respecto a la prolongación de la cuarentena, ya esta idea de que ayer se dio a entender en la conferencia que, bueno, la buena noticia es que la vacuna está más cerca, pero como va a estar no antes de enero del 2021, se supone, la pregunta es cómo transitamos ese camino de 4 meses y medio, 5 meses, que incluye la temporada de verano y el turismo. O sea, no podemos quedarnos sentados hasta que todos nos inmunicemos, ¿no? Entonces, Perdón, ahí está la falla. algo importante, la disponibilidad de la vacuna no implica la llegada a cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente hay un flujo hasta que nos llegue a cada uno de nosotros, con lo cual, si pensamos que las actividades van a retomarse solo cuando estemos todos inmunizados, no pareciera ser un plan factible. Exactamente, exactamente. Entonces esto se refleja, por ejemplo, en algo que nosotros ahora tenemos que marcar como el piso, la inflación de julio. O sea, probablemente sea el piso que tengamos de aquí hasta fin de año y ni hablar si es que antes se reactiva de forma más sostenida la cuestión económica, ¿no? La economía real. Fíjate que el INDEC anunció esta semana el 1,9 de aumentos generales en el mes de julio. Estamos diciendo que el piso de aquí a fin de año va a ser 2%. Fíjate que en educación prácticamente no se movieron los precios. ¿Por qué? Y porque no se vende ni un lápiz, obviamente. Están los alumnos en sus casas y la actividad termina siendo estrictamente virtual. Llamó mucho la atención, por eso se esperaba un poco más, inclusive el aumento en alimentos. ¿No? Todos los que fuimos al supermercado, la carnicería, el almacén, durante el mes de julio, vimos que hubo algunos aumentos importantes, inclusive lo que son los más contenidos, los fijados por precios máximos, pero bueno, dio 1,3, realmente llamó la atención, veremos qué sucede en agosto, ¿no? Pero Perdón, bueno, la verdad es, Seba, y sí, esa discrepancia entre lo que uno ve en el supermercado, porque efectivamente en julio fue un mes donde notoriamente se vio incrementos en algunos productos, nos pasó a cada uno de nosotros cuando fuimos a la góndola. ¿Por qué no se refleja en el índice del mes? ¿Hay algún delay en la forma en que se hace el relevamiento? ¿Comienza a haber algún rumor de que hay una intervención como la hubo durante todos los gobiernos de Cristina Kirchner? ¿Qué se puede la decir al respecto? principal, vos sabés que lo que sí establecieron la mayoría de los especialistas no fue de parte del INDEC, porque el INDEC hace un resumen mensual, pero como la medición se hace semana a semana, se habla de que la segunda quincena de julio es donde más se reflejaron estos aumentos y que la primera de julio estaba todo muy congelado, entonces en el promedio dio este aumento. Realmente a mí igualmente me llamó la atención, lo que sí esto genera un arrastre estadístico para lo que va a ser agosto, por eso se espera que alimentos probablemente no solo duplique, sino hasta que pueda llegar, no tengo que triplicar, pero sí un aumento sostenido y fuerte en lo que va a ser este mes que estamos transitando. Pero vos sabés que en base a esto, ahora pasamos damos vuelta a la página y terminamos hablando del dólar, ¿no? Porque lo que nos queda del informe nos gustaría tocar esto, cómo cerró la semana, pero también los factores que lo llevaron a esto, ¿no? Fue la semana de más rumores después de mayo, cuando se hicieron las grandes comunicaciones del Banco Central con las restricciones para importaciones, fue la de más nivel de rumores, de hecho hasta hoy, y se espera que en este fin de largo puedan llegar a aprovecharlo y que entre el domingo y lunes salgan algunas nuevas comunicaciones o del Banco Central o del Ministerio de Economía o de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque el dólar solidario ha arrasado, ya en lo que va de agosto inclusive, se espera más de 4 millones de personas que cambiaron y que fueron al dólar solidario. Recordamos que pasó esta semana a los 100 pesos, nosotros no lo ponemos aquí, es el 30% de lo que ven ustedes en el oficial, de extra por el impuesto país. Pero bueno, ¿qué pasó esta semana? El oficial creció un poquitito gradualmente como siempre, pero ahora vamos a ver lo que significó eso en la venta de reservas. El MEP bajó apenas 0,4%, el contado con liqui volvió a subir, cerró en 127,50 y el blue fue muy fluctuante en la semana, terminó ayer un peso abajo del viernes anterior. Todo esto la gente ya no sabe cómo operar porque cada vez son malas las expectativas de un cambio de reglas, aunque sea mínimo, a través de nuevas resoluciones. Ahora, ¿qué significa esto de mí? Que las reservas por primera vez de los últimos 2 meses y medio bajaron casi 200 millones, las brutas, las que incluye todo lo que ingresa por lo que liquida el agro en el último mes, como sabemos ya, de liquidación medianamente fuerte que está haciendo agosto. Pero claro, yo te quiero mostrar este gráfico, que es la relación entre las reservas internacionales netas, algo que hablábamos
el sábado pasado con Gastón, y el movimiento del contado con liqui. Fíjate que es inversamente proporcional, exactamente, es casi perfecto lo que ocurre con lo que pasa al bajar las reservas netas y al subir el contado con liqui y viceversa, ¿no? Fíjate lo que viene ocurriendo desde prácticamente la asunción de Alberto Fernández en el gobierno, que es cuando ya había cepo y se empezó a ampliar la brecha con el oficial. Seba, ¿cuánto, solo para recordarme, cuánto bajaron las reservas líquidas desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora? Bueno, en verdad lo que son las reservas, se calcula que estaban en 12.000 millones a fines de noviembre, hoy están en 8.500, ¿sí? Esto es sacando todo lo que son los préstamos internacionales y demás con China e inclusive encaje de los bancos y lo que decíamos el otro día, lo que son los depósitos de los ahorristas en dólares, que la gran parte de eso no están en los bancos, sino en las arcas del Banco Central. Entonces, fíjate que hoy la brecha es del 77% con el oficial y las reservas netas están en 8.500, pero este dato es más grave aún. El Banco Central en el mercado único libre de cambios, para que la devaluación en todos estos meses, sobre todo desde julio, haya sido administrada, o sea, en los últimos 45 días, el Banco Central tuvo que vender 1.075 millones de dólares. Es muchísimo, o sea, entre lo que liquidan los exportadores y lo que utilizan los importadores, más lo que se usa para pagar deuda privada y pública, que sale de ese mercado único libre de cambios, el central tuvo que poner una diferencia de 1.000 millones de dólares, como se observa en este gráfico de barras, desde el 1 de julio. Y no me quiero despedir porque la contrapartida de la falta de reservas es la falta de confianza por el aumento de los pesos en lo que es el circulante, lo que es la mayoría de la base monetaria, lo que está circulando y lo que está en los bancos, y lo que está después, que es el gran problema que hoy tenemos, como pasivo remunerado, esta palabra que venimos aprendiendo todos los sábados, ¿sí? Entre la suma del ELIX y pases entre bancos y Banco Central, que bancos comerciales y Banco Central, que fíjate, la suma de los dos está en casi 4,9 billones de pesos. Calculá que es 2,3, 2,35 billones la base monetaria y ya es 200.000 millones de pesos más, 2,55 casi, lo que está entre el ELIX y pases. Entonces, esto es lo que siempre remarcamos, sábado tras sábado, la inflación reprimida y la gran duda de los actores económicos que les van a pedir, como se lo va a pedir el FMI para la negociación que se viene, un plan de salida de esta bola de pesos que tenemos en el mercado y en las arcas del Banco Central. Ahora, Seba, la inflación reprimida que vos hablas, ¿es indefectible que se vuelque en el mercado o si el gobierno comienza a hacer las cosas medianamente bien y con algo de un programa que se pueda empezar a visorar, se puede manejar? Te digo esto porque también por otro lado leí que el gobierno está siendo exitoso en rolear la deuda de corto plazo en pesos con plazos más largos. Entonces, de alguna manera, esto le da un poco de aire Aire. en el corto plazo, digamos. Es que, a ver, como hablamos en aquel live del martes de la semana anterior, es verdad, está roleando deuda. Primero, ¿por qué? Porque la gente no tiene dónde poner sus pesos. Al estar el dólar, la brecha tan grande, al tener el límite, no podés ir al mercado único libre de cambios para importar porque hay muchas limitaciones. No podés acceder al dólar ahorro, más de 200 dólares por mes. Entonces, quienes tienen muchos pesos, muchos terminan yendo a los bonos que te quiero aclarar que están teniendo un éxito, pero prácticamente todos están atados a la inflación. O sea, eso que desindexan, vieron que salió el dato de las jubilaciones ayer. Otra vez seguimos con la desindexación para los aportes, los saberes de los jubilados, salió 7,5% para el próximo trimestre de aumento, sin embargo, en lo financiero se está indexando. Entonces, es esa doble vara que se utiliza. ¿Y qué pasa? Esto también es otra llamada a la inflación. Es que si vos realmente se te dispara la inflación, no vas a tener plata para pagar ni siquiera los bonos en pesos. Entonces, todo este desfasaje, vos me decís, ¿en qué va a variar? Obviamente que cuando haya confianza en un plan, la inflación va a ser menor. Acá quiero decir, por eso el piso de julio. Es indefectible que la inflación vaya a 3, 4 puntos mensuales, en cuanto un poquitito más se reactive la economía. Ahora, no es lo mismo 3, 4, que es mucho, es muchísimo, que
una inflación anualizada de 3 dígitos. Y lo digo no para asustar, sino que es una realidad, que vendría a ser el doble de la inflación de 2019. No quiere decir que vaya a pasar, pero si vos tenés 3 meses de 5%, de 6, 7% de inflación, y bueno, te va a llevar una vorágine de anualizarlo a 3 dígitos. No digo que vaya a ocurrir, el gobierno está aún a tiempo de evitarlo, pero va a tener que ser fuerte su decisión y lamentablemente de uno u otro modo va a implicar un ajuste y en un año de elecciones que se viene no sabemos cuánto está dispuesto a llevarlo adelante. Bueno, Seba, entonces me queda clarísimo, ¿sí?, que algo hay que hacer. Respecto de la inflación, lo que yo veo es, y esta semana Marco Labaña dio una entrevista hablando del buen número de inflación. La verdad es que lo que se ve es que está todo frenado, pisado, las tarifas no aumentan, la nafta sí va a aumentar y ahora no se sabe si se va a aumentar. O sea, obviamente en ese contexto que la inflación va a estar controlada. El tema es qué pasa cuando se retorne a una cierta normalidad. Y me parece que ese es el horizonte que hoy nos está faltando, como decís vos, sin ser agoreros, ni mucho menos, porque todos vivimos nosotros en Argentina, así que esperamos que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero realmente sería bueno tener una hoja de ruta por parte de quienes gobiernan para entender cómo se va a balizar este camino a resolver todas las distorsiones que se fueron acumulando en estos meses. 100% de acuerdo, Emi. Así que veremos cómo va tomando decisiones, qué es lo que le está reclamando el mercado y también lo que va a reclamarle el FMI cuando llegue el momento de la negociación. Te mando un abrazo y te dejo ya cerrar a vos. Hasta la semana que viene. Impecable. Seba, bueno, hoy lo reemplacé yo a Gastón. Bueno, volvimos de alguna manera al equipo de siempre, pero lo importante es que somos todos los que hacemos en Modo Planner un mismo equipo y los esperamos y seguimos esperando que nos visiten, que nos recomienden y esperamos siempre sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.